Estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva clase virtual. Este día abordaremos la temática sobre clasificación de los recursos naturales. Pero antes de hacer una clasificación de los recursos naturales, ¿qué son estos? Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza sin intervención del ser humano y que pueden ser aprovechados por éste para satisfacer sus necesidades. Se denominan también como aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa. Acá incluimos materias primas, minerales, alimentos, o de forma indirecta, en donde estamos viendo los servicios ecológicos que son indispensables para la continuidad de la vida en el planeta. Ahora que sabemos qué son los recursos naturales, ¿cómo se clasifican estos? Veremos algunas formas de clasificación de los recursos naturales. Estos se pueden clasificar de la siguiente manera. Primero, según la disponibilidad en el tiempo, tasa de regeneración y ritmo de consumo. Segundo, por su origen. Tercero, según su disponibilidad de stock. Cuarto, por ser recursos potenciales. Quinto, por ser recursos actuales. Sexto, según sus reservas. Séptimo, según su relativa renovabilidad y la intervención humana. Y el siguiente, según las actividades y necesidades humanas. Veamos algunas de estas clasificaciones. De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, tasa de regeneración y ritmo de consumo. De acuerdo a esto, los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos recursos que no se agotan con su utilización debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con la que los recursos son disminuidos mediante su utilización. Algunos de los recursos renovables son los bosques, agua, viento, peces, radiación solar, entre otros. El agua constituye el líquido más abundante en la Tierra y representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida. Pero ojo, los recursos naturales renovables pueden dejar de ser renovables si se les utiliza en exceso. Por ejemplo, la pesca excesiva está llevando a que el número de ejemplares de ciertas especies disminuya con el tiempo. Es decir, que la tasa de explotación es mayor que la tasa de regeneración. Lo mismo sucede con bosques nativos. Recursos naturales no renovables es la otra forma de clasificación dentro de este apartado. Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o consumidas mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. A medida que son utilizados, se van agotando hasta terminarse. Algunos de los recursos no renovables son petróleo, los minerales, los metales, el gas natural, los depósitos de agua subterránea siempre que sean acuíferos confinados, sin recarga. Otros autores consideran que además de los recursos naturales renovables y no renovables, estos se pueden clasificar también como parcialmente renovables, como puedes ver en este esquema, donde está agua fresca, tierra fértil, aire fresco, plantas y animales o biodiversidad. La siguiente clasificación es clasificación de los recursos naturales por su origen. Como lo hemos expresado en otros documentos, los recursos naturales se clasifican según su origen en recursos bióticos y abióticos. Los bióticos se obtienen de la biosfera, como las plantas y animales y sus productos. Los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, también se consideran recursos bióticos, ya que derivan por descomposición y modificación de la materia orgánica. Los abióticos son los que no derivan de materia orgánica, como el suelo, el agua, el aire y minerales metálicos. La siguiente clasificación de los recursos naturales es según su disponibilidad de stock. Estos se clasifican en agotables, los cuales son bienes cuya utilización sostenida no es posible en un periodo prolongado de tiempo, y en no agotables, es decir, son el conjunto de bienes y fuerza natural
que pueden ser utilizados como factores de producción en forma sostenida en el tiempo sin riesgo de extinción. Acá pueden encontrarse además recursos que existen y se sabe de su existencia, pero que no han sido explotados ni utilizados. No se utilizan ya que no existe la tecnología o la experticia necesaria para hacerlo. Un ejemplo de estos recursos en stock es crear hidrógeno y oxígeno con el agua. La siguiente clasificación de los recursos naturales según las actividades y necesidades humanas. Estos se pueden agrupar en 5 grandes categorías. Primera, recursos alimenticios. La mayoría de estos se obtienen de los ecosistemas artificiales, por ejemplo, cultivos realizados por el ser humano. Segundo, los recursos energéticos. Nuestro país cuenta con recursos naturales con el potencial para suministrar energía como el sol, agua, entre otros. El tercero, recursos de protección. Son los elementos de la naturaleza que emplea el ser humano para protegerse de factores ambientales. Por ejemplo, de ahí obtiene materiales para la construcción, para satisfacer necesidades básicas como el vestido, medicina. El siguiente son los recursos de recreación y esparcimiento, que son recursos que utiliza el ser humano para mantener su balance emocional y salud mental. Son aprovechados para la investigación científica y base del desarrollo de un país y expresión cultural. Por ejemplo, vida silvestre, volcanes, lagos, bosques, ríos. Y el último de estos recursos son los culturales y estéticos. Incluye los recursos como fuente de inspiración para el arte, la investigación científica, la artesanía. En esta categoría están los jardines botánicos, los zoológicos, los acuarios y parques urbanos. Como pueden ver, los recursos naturales se pueden clasificar de muchas maneras. Todo depende de características de estos y de los intereses que tenemos como seres humanos. Para mí, ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en otra temática de la cátedra Manejo de Recursos Naturales.